Borgo, el clon de Luisillo, ha quedado impresionante. Está muy bien hecho. ¿Cuál es el real Luisillo? Encuentren las 10 diferencias. Hemos venido al Museo de Cera de la Ciudad de México para ver por primera vez mi figura de cera hecha a la medida. Esto es algo que me tiene emocionadísimo. Desde hace meses que se me acercó por primera vez el equipo del museo y me dijo: Luisillo, ¿te gustaría tener tu propia figura, tu propio clon para que la gente pueda verlo, pueda apreciarlo? Yo les dije, claro que sí, no hay ni un espacio para dudar, porque este es uno de los museos más icónicos de CDMX. Lleva 45 años existiendo, tienen sucursales en otras ciudades del país. Entonces, formar aunque sea una pequeña parte de la historia de este museo me tiene muy feliz, muy contento. Venga, no se diga más, demos un recorrido por el museo y procedamos a ver el clon de Luisillo. ¿Dará miedo? ¿Será sorprendente? Es lo que estamos por averiguar. Vamos a darle. ¡Wow! Está súper cool aquí. La casa en la que está establecido el museo tiene 120 años de antigüedad y todo está como muy clásico, separado por zonas. Una de las figuras más viejas tiene más de 40 años, que es la del hombre lobo, que ya me estuvieron contando que, por ejemplo, para el pelo tienes que insertar cabellito por cabellito. Imagínense cuánto se tardan en hacer una barba, una cabellera frondosa y ahora un hombre lobo en tamaño real. Hay figuras de muchísimos personajes célebres, de todas las ramas, de todas las industrias. De igual manera, ahora estamos dando un recorrido por los talleres. Vamos a platicar con los artesanos para que nos platiquen un poco de su arte, un poco de su trabajo, cuánto tiempo se necesita para esta labor. Pero yo ya me estoy muriendo de emoción de ver la mía. Ok, vamos para allá a asombrarnos, a ver qué pex. Borgo, el clon de Luisillo, ha quedado impresionante. Está muy bien hecho. Estoy fascinado con las expresiones del rostro, el cabello, la sonrisa, las cicatrices. ¡Qué nivel de detalle! No pensé que fuera a quedar tan, pero tan cool. Es más, ¿qué hago vestido de esta manera? Me pondré un outfit similar al de mi clon para poder apreciarlo mejor. ¿Cuál es el real Luisillo? ¿Cuál es el clon maligno? Encuentren las 10 diferencias. Ya así con el outfit incluso se torna perturbadora la cosa. No ne memen, un día despertar y ver a este carnal enfrente de mí, mi auténtico doppelganger, versión malévola, haciendo crímenes en mi nombre, es tan buena que asusta. Quiero que vean cómo estamos parados en unas plataformas de madera. Esto siempre es importante considerarlo. Con una figura de cera que pues sí enaltece al personaje tal vez unos 7 centímetros, 8 centímetros, algo así. Dentro de los detalles que más me están volando la cabeza están las arrugas y cicatrices de la zona de los ojos. Incluso la cicatriz de mi ceja está ahí, de alguna vez que, pues no sé, me he de haber peleado con mi hermano de chavito, ¿no? No sé, pero ahí está la cicatriz. Las patas de gallo que se me hacen cuando sonrío, evidentemente. La sonrisa así como ligeramente torcida que se me hace. El lunar en el cuello, que por cierto tenía un pelo en la grabación. Aquí el buen Will a cargo de la cámara me hizo favor de arrancármelo para que se vea igual. Le hubieran puesto el pelo a la estatua más realista. El pelo en el lunar. El tono de la barba, como les digo, que se ponen pelito por pelito. La tonalidad de los ojos, la forma de la nariz y en general todo. La postura, las manos. Me dicen que en las manos es algo en lo que más se lleva tiempo. ¿Qué es eso? ¿Un estimado de cuánto toma hacer una figura de esta calidad? Me está contando el equipo que aproximadamente de 6 a 8 meses desde que comienzan las medidas. La técnica que se aplicó para mi figura fue de modelaje de escáner 3D. Básicamente te escanean todo el rostro, todo el cuerpo, toman cientos de fotos para poder hacerte un modelo que se pueda computarizar. Después se hace una impresión en dummy, en borrador, y sobre esta se trabajan los detalles. Ah, vean esto, me están enseñando que se puede desprender la cabeza. ¡Órale!
¿La puedo agarrar? Claro. ¡Órale, wow! Esto está sumamente perturbador, ver mi cabeza así. ¡Wow! Experiencias traumatizantes estas, viendo mi cabeza, hablándome a mí mismo. Eres hermoso, eres valioso. Tú puedes lograr lo que quieras. ¡Ánimo! Sencillamente espectacular, fabuloso. Pues vamos a dar una vuelta por el taller. Conozcamos a los y las artesanas, estilistas, etcétera, etcétera, que hicieron posible este pedazo de arte. Primer paso, el modelaje de las cabezas y los rostros. Una vez que se tiene el primer borrador, aquí artesanos y artesanas se encargan durante largas semanas de pulir las facciones para que se vean lo más realistas posibles. Él es Marcos de la Fuente, jefe de escultores, lleva 25 años trabajando aquí. Cuéntame, Marcos, más o menos cuánto toma esta parte del proceso. Alrededor de 1 mes a 2 meses máximo, dependiendo también de la complejidad de la persona. Si está sonriendo, sacando lengua, haciendo una expresión rara, esa cuesta un poquito más de trabajo. Desde niño me gustó mucho dibujar, copiar retratos, pintar. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues empecé a modelar con la plastilina y pues, gracias a Dios me topé con este trabajo que pues, sí es como ideal a lo que yo hacía, ¿no? Me gusta y sigo haciendo, ¿no? Que es el retrato, pero ya no nada más dibujado, sino ya en escultura, en hiperrealismo. Aquí el buen Gus está trabajando en el rostro de Elon Musk actualmente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este? Este sí se me está complicando un poco por las variaciones que tiene su cuerpo. Tiene muchos volúmenes en el rostro y es difícil como que captarlos de cada ángulo. Entonces ya llevo pues sí como 2 meses con él. 2 meses llevas con este rostro. Sí. Oye, ya has de soñar con Elon Musk. Ya tengo tú, pesadillas con Elon. Y conocí también aquí al buen Mauricio Rappner, que es el director del museo. Bueno, yo ya llevo 25 años en el museo. El museo cumplió ahorita 45 y viene de familia. Por eso estoy también trabajando aquí en el museo. Es pues un negocio muy divertido donde la gente viene a pasarla bien y eso es lo que me tiene muy contento aquí. Cuéntame un poquito de cuál es el proceso para transportar a una figura, porque les cuento, muchas de las figuras que estamos viendo se las llevan de gira a otros museos para que personas de otras ciudades puedan verlas. Entonces, ¿cómo las transportan? ¿Así literal como en ataúdes o cómo es? Sí, prácticamente son cajas de cartón que hacen pues la función de un ataúd, ¿no? De poder proteger a las figuras cuando las transportamos de un museo a otro. ¿Qué tan difícil es que, por ejemplo, se derrita una figura? No, las figuras no se derriten. El punto de fusión de la cera es muy alto. Sí es frágil la cera y por eso las ponemos en ataúdes con pues papel burbuja para protegerlas. Pero mientras no le dé el sol directamente y estén en una temperatura razonable, no nos preocupa eso. Pues definitivamente lo más padre es ver a la gente que viene en familia o viene en pareja o con amigos y recibimos niños desde kinder hasta gente de la tercera edad de todos los estados de la República. Nos visitan de muchos países de Latinoamérica y esa es una satisfacción muy grande, venir, verlos contentos, pasarla bien y que se lleven un buen recuerdo para que luego nos recomienden y regresen al museo. Ah, y conocí aquí al buen Manu, que fue el escultor de mi figura. Él estuvo viendo aquí mi foto durante semanas, teniendo pesadillas conmigo. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer el rostro, mi Manu? Pues fue aproximadamente como 1 mes, ya después de que partimos del escáner. Veo que tienes ahí unas fotos de referencia. ¿Fueron las únicas que usaste o tuviste muchas más? No, sí tuve que andar buscando justo para algunos detalles específicos. Ahí te anduve stalkeando un poquillo, pero pues al final creo que valió la pena. Mira que esto sonará raro, pero yo creo que pocos hombres me conocen tan íntimamente como tú. Se sabe mi rostro de memoria, se sabe... No. Una labor muy admirable, la verdad, la que hacen y es hermoso ver el proceso de todo el equipo. Siguiente paso, el moldeado de cuerpos. El nivel de detalle aquí va a depender de si la figura va a ir con ropa desnuda o semidesnuda. Por supuesto, si estamos hablando de una figura que tal vez sea un boxeador, por ejemplo, la figura del Canelo que recientemente hicieron, que va semidesnudo, no nada más con su shortcito de boxeador, tienen que delimitar bien los músculos, los lunares del cuerpo, etcétera, etcétera, lleva mucho más trabajo. En esta fase podemos ver lo realmente ligerita que es la base. Es hecha con un tipo de hule espuma y ya después se va cubriendo con diferentes capas para que quede
un poquito más duro, más resistente. El buen Julius aquí es uno de los escultores top, lleva más de 7 años trabajando acá, ¿verdad? Sí. Cuéntame, en esta fase, ¿cuánto se tardan? Más o menos entre 3 y 4 meses en realizar un cuerpo completo. Si requiere, por ejemplo, un cuerpo más detallado que es en plastilina, se puede ir un poquito más allá, ¿no? Hasta 8 meses aproximadamente. ¿Qué? ¿Nada más en esta fase? Sí, ¡A más o menos. su mecha! Es que eso me está fascinando, ver que de verdad es un equipo bien grande de personas. Tal vez trabajan aquí, qué sé yo, 40 o más. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de este trabajo? Todo en general es muy padre el trabajar en algo que en realidad te gusta. Híjoles, vienes y no sientes que estás trabajando. Se te va el día súper rápido. Siguiente paso, la inserción del cabello. Aquí se va injertando pelito por pelito a las cabezas, ya sea de la barba, de las cejas, cabellera, etc. Un proceso que a cada artesano o artesana le puede tomar semanas. Platicando con Laura aquí, me cuenta que lleva 22 años dedicándose a este arte. Lau, ¿cuánto te tardas más o menos en ponerle el cabello a un personaje? Según el personaje, de 15 a 20 días. Por ejemplo, esta que estás haciendo, me imagino es una mujer, cabello largo. ¿Cuánto tiempo llevas con esta cabeza? 2 semanas. Ay, güey, a esta le falta un buen todavía. Todavía. O sea, con esta, ¿cuánto estimas que te vas a tardar? Como 20 días más o menos aprox. Andrea se encargó de injertar mi barba. De hecho, ahorita se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿te puedo ver la barba a detalle para ver si me quedó chido? ¿Cuánto tiempo te tomó la barba? En rapidez, una semana, pero ya a detalle, hasta ahorita seguimos mejorando la Ah, ok, sigue en proceso los... Por eso quiero observarte bien para poner cada... O sea, que quede igualita. Una perfeccionista, Sí. mira, me encanta, me encanta. Y es que me encantó que se fijaron tú y tu equipo hasta en los pelitos que tengo así canosos, como pelirrojitos, los granitos que tengo abajo de la barba. Todo ese detalle me encantó. El penúltimo paso, por así decirlo, son los detalles de la pintura. Acá las artesanas se encargan de lograr bien lo más cercano a la realidad la tonalidad de piel, las pequitas, sombreados por ahí, tal vez alguna tonalidad de una ojera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de detalles se ve en esta zona. Ana aquí es la pintora que se encargó de lograr mi tono de piel, mis pecas, mis detallitos. ¿Cuánto te tardaste en esto más o menos? Más o menos te tardas como una semana, semana y media en lo que es la pintura, pero también aquí entran detalles de que todavía sigue en proceso de verte, compararte, ver si hacen falta rubores, si hacen falta matices, si hay que corregir alguna tonalidad. Entonces sí es como en constante renovación. Veo aquí que estás trabajando en un Miguel Hidalgo, ¿cierto? Este, de hecho, me estaba contando ahorita el equipo que es un claro ejemplo de lo retador que puede ser trabajar con figuras viejas. A ver, este Miguel Hidalgo, no sé cuánto tiempo tiene muchísimo. Sí, ya tiene bastantes años. Sí, tendrá, no sé, 20 años tal vez. Más o menos. Entonces, por supuesto, se hizo con tecnologías muy distintas, pues lo podemos ver, ¿no? En la calidad de la figura. Me cuentan que en muchas ocasiones es incluso más fácil hacer una nueva desde cero que trabajar con una, pues ya viejita, que está gastada, que tienes que meterle tonalidades y tal, pero pues se conservan por el alto valor histórico que tienen. Esta es una escultura que va a ir semidesnuda, es la Malinche, va vestida de aquí a acá, el resto va el cuerpo descubierto. Remedios aquí es la pintora que se encarga de restaurarla, porque esta es vieja esta, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cómo cuántos años tendrá esta? Lleva 20 años, pero estos procesos son como muy especiales en sí. Tienen diferentes tonalidades, restaurar la anatomía, restaurar los pies. Y esto está interesantísimo porque, a ver, yo me imagino que la versión original estaba más rígida, ¿no? Chance estaba con el cuello viendo hacia acá. Entonces aquí, pues con este gran trabajo, lo que se logra es que ahora esté viendo ligeramente hacia allá, que podamos ver acá, pues, los músculos del cuello marcándose. Sí, se ve como mucho más realista. Vean, acá mi carnal Diego Rivera era un hombre grandote, corpulento, y le tocó que le pusieran rollitos en la cabeza como los que se pone tu tía para que se le rice sabroso. Y el último paso es peinar a las esculturas y vestirlas. Por lo general, cuando son personajes con los cuales se tiene comunicación directa, ellos donan sus propios outfits. Si son músicos, atletas, etcétera, donan incluso artículos firmados. Por ejemplo, el Canelo firmó sus guantes, Alex Lora del Tri firmó su guitarra, y una vez que quedan bien vestiditos, bien peinaditos, están listos para ser expuestos a los miles de visitantes que recibe este museo cada mes.
Pues he quedado encantado viendo este tan bonito y complejo proceso, poder apreciar el resultado colectivo de decenas de personas dándole todos los días. Muy bonito, muy bello. Los invito a que vengan a ver mi figura de cera ya en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Acá les está apareciendo la dirección, los detalles y tal, y esta figura va a estar yéndose de gira por otras ciudades después. Qué ilusión me hace esto, estoy muy emocionado. No me queda más que agradecerle a todo el equipo de artesanos, de artesanas que ustedes los vieron y aplaudirles por su arte tan pero tan valioso. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.